y legalizado, y tengo, en este caso, le he contactado al especialista en la materia de México Evalúa, Marco Fernández, director de investigación de este prestigiado organismo a nivel nacional de México Evalúa. Marco, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a platicar de este tema que lamentablemente es una vergüenza para el país. En el caso de Sonora es una vergüenza mayúscula que el Congreso de su Estado haya puesto en la ley un ordenamiento que, en pocas palabras, va en contra de la ley federal al permitir, como tú lo señalaste en lo que investigó Sonia de Reforma, Sonia del Valle, al permitir comisionados que reciben su goce de sueldo. O sea, y a lo mejor, no sé, nos sorprende que se haya hecho esta aprobación en el Congreso, cuando vemos que el subsecretario de Educación Básica, el señor Gerardo Gaitán Fox, es un comisionado sindical que cobra 54,000 pesos al mes por su comisión, por la plaza docente. Entonces, desde ahí ya estamos mal. O sea, desde la autoridad encargada de hacer cumplir la ley en el Estado, pues ya si es el mismo que está comisionado, y no sorprende que proteja a sus 1,233 comisionados que tiene el Estado de Sonora, de acuerdo al último censo que dio a conocer el INEGI, el Censo de Educación que dio a conocer la semana pasada. Y esta situación es todavía aún peor cuando vemos los datos, distintos datos de la nómina magisterial en el Estado, porque a esos 1,233 comisionados se le tienen que agregar 1,985 personas que siguen cobrando como maestros a pesar de que hayan renunciado, estén jubilados o pensionados o incluso hayan fallecido. Hay 405 personas que a la hora que la gente del INEGI fue a hacer su trabajo, se negaron a dar información, no quisieron responder su condición laboral dentro de la Secretaría de Educación del Estado, y finalmente hay 223 personas que son pues prácticamente aviadores porque nadie los conoce, nadie A ver, en Sonora. Marco Fernández, por favor, vamos por partes. Es demasiada información interesante que tengo que diseccionar y digerir para darle seguimiento. Estoy hablando con Marco Fernández, director de investigación de México Evalúa. El primer dato contundente, Gerardo Gaitán. Me dices, ¿no sorprende que en Sonora suceda eso, lo que hizo el Congreso? El subsecretario de Educación en Sonora es un comisionado sindical que cobra 50,000 pesos sin trabajar. 54,000 pesos por su plaza de docente. O sea, Entonces, aparte del sueldo, permíteme, por favor, aparte del sueldo de subsecretario, a él se le están pagando ahorita 54,000 pesos sin que esté, como es comisionado, le llegan 54,000 pesos sin dar clases, sin trabajar en el aula, pues. exactamente. Así de contundente, ¿cómo podemos corroborar eso? Es una información que sale en un reporte, precisamente le puedo mandar la Sí, información. sí, por favor, Un porque esa es nota. reporte que Imagínate, es un disculpa nomás para ir por partes, es un subsecretario de Estado en activo y que México exactamente, evalúa, y ¿sí? por eso es la preocupación, porque sabíamos, o sea, que el CENTE en distintos estados de la República ha capturado posiciones clave del sistema educativo, en donde por extrañas razones los gobernadores de los estados terminan cediendo a las chantajes de las secciones sindicales y les dan posiciones claves que son desde donde se controlan decisiones fundamentales para la educación. En el caso de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado, pues ahí se controla cómo se distribuyen las plazas, a dónde se van los maestros, en qué escuelas se asignan, etcétera, cómo se hacen las negociaciones estatales complementarias a la negociación nacional en términos de las prestaciones. De hecho, como parte de mi investigación en la tesis doctoral, yo documenté, o sea, los maestros en general en México Sí. tienen salarios, pues cuando uno toma en cuenta los beneficios económicos que reciben, por ejemplo, días de aguinaldo, el bono de puntualidad, etcétera, en términos reales, en el promedio nacional, se les paga 513 días Ujú. efectivos de salario. En Muy el bien. caso de Sonora, son 487. Entonces, uno empieza a observar los costos económicos para la educación y el sostener este tipo de gente que no está haciendo actividades docentes, pero que cobra como tales, y Ajá. ver el contraste con los resultados educativos en términos de la calidad, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, de los niños y de los jóvenes de Sonora, lo que están aprendiendo en el aula
de la comprensión lectora o de la calidad de la educación matemática, etcétera, y ve uno entonces las amplias, la amplia contradicción entre mucho dinero que se va a educación, que mucho de ello se lo cobra gente que no tendría que estar cobrando, y muy ¿Cuántos malos más? resultados de calidad de educación. A ver, Marco Fernández, director de investigación de México Evalúa, quien me está dando los datos duros de la gente que cobra sin trabajar en Sonora. A ver, vamos, devolvámonos. Ya me diste el dato de subsecretario. ¿De dónde sacas esa información? ¿De si quién la genera? El dato del subsecretario es un reporte que generó la SEP, y que incluso la tiene Reforma precisamente, y se reportó el año pasado. Y todavía Desde está el en año activo ese pasado, cobro. Está en activo, digo, está en activo ese cobro. Pues al menos lo que tenemos reportado hasta diciembre del año pasado, sí. Hasta No diciembre. sabemos si todavía estos 3 meses lo haya seguido Bueno, haciendo el señor subsecretario. pudiera yo acceder a esa documentación, o me dices dónde Sí, está en internet, por sí, yo ejemplo, te ¿o no? mando, exacto, yo te mando, si quieres, el vínculo de internet para que veas la Ahorita nota mismo, al a ver, respecto. ¿en qué? Ahorita, Y a ver, ahorita, ¿en qué vínculo? ¿No lo tienes ahí, por ejemplo? déjame abrirlo, pero dame un segundo, en lo que estoy hablando contigo, y si quieres, Pues bueno, mientras, en lo que te estoy mandando el sí, link, o alguien que te lo mande, sí, porque me sigas explicando. ¿Cuántos más hay en Sonora así, en es decir, posición? O antes, para que me confirmes lo que pasó en el uh-huh. Congreso, fue el 11 de marzo y que ahora ya se estarían legalizando ya el cobro a maestros que no trabajan. Exactamente, o sea, de hecho, o sea, lo que pasa es que la ley es, en ese sentido, la ley estatal es bastante truculenta, Laxa, digámoslo de ajá. alguna manera, porque dice que no van a recibir, no van a recibir goce de sueldo las licencias, salvo las licencias que se otorguen, las excepciones que haga la fracción sexta del artículo 38 de la Ley del Servicio Civil, que bien cita Sonia en su artículo. Cuando uno se va a ver esa ley, entonces ve que bueno, pues si son 5 días de comisión, se le da su salario, o, y ahí es donde está lo truculento, o los días que determine su función. ¿Quién determina su función? ¿Cuántos días son necesarios para esa función? No hay ninguna definición. Entonces ahí se abre el espacio precisamente para que los que hoy el censo detectó que son 1,233 comisionados sindicales, esos puedan seguir cobrando. Pero insisto, no solamente son estos 1,233. El problema es un problema todavía mayor, porque el censo que implementó el INEGI y que dieron a conocer la semana pasada, y está disponible en la página tanto del INEGI como de la SEP, se llama Atlas Educativo, la sección. Ahí uno puede ver los tabulados, y cuando uno observa, por ejemplo, el número de personas que siguen cobrando en Sonora como maestros, a pesar de que hayan renunciado, estén jubilados, estén pensionados o hayan fallecido, son 1,985. A eso hay que agregarle que hubo 1233. no, 1,233 exacto, que son los comisionados, más 405 que son los que se negaron a dar cualquier información, no quisieron contestarle al INEGI O sea, son su 1233 condición. maestros comisionados sindicales de Sonora que podrán seguir cobrando sin trabajar con esta reforma del Congreso. Exactamente, Muy bien. más ¿Más? 1,985 que tenemos que siguen cobrando a pesar de que han fallecido o están renunciados o que están jubilados, más 405 que no quisieron responder, más 223 que no los conocen, es decir, aparecen en la nómina cuando empezaron a pedir los papeles a las escuelas, a ver quiénes son estas personas, dame los CURPS, dame los RFC, nadie los conoce, hay 223 gente en la nómina que son desconocidos para los funcionarios en las escuelas, y finalmente había 3,164 maestros que cuando se levantó el censo, no estaban presentes. Y que entonces no sabemos ¿cómo se llama esto? La calidad de la información respecto a estos Oye, a ver, pues 3,164. esto es un desorden lo que me estás Es presentando. Es decir, totalmente un desorden. ya, es más, son demasiadas cifras, son demasiados maestros no regulados y los sí hallados, pero a ver, ¿a cuánto asciende? ¿Cuántos son todos esos maestros que cobran sin trabajar, muertos o no? Es decir, y que ha de cobrar entonces a algún funcionario en activo.
Dos, ¿cuánto asciende el pago que damos a esa gente que cobra sin trabajar? O sea, el dinero que tiramos o viene que va a dar a bolso pues de gente que no lo desquita. ¿Y a cuánto es para ver la proporción y preguntarle al secretario de Educación que Marco no ha querido dar la cara? El secretario de Educación aquí lo hemos buscado desde la semana pasada porque INEGI nos dijo que el único facultado para hablar es Jorge Luis.